Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cura nuestras heridas. ¿Cuántas heridas llevamos dentro, grandes o pequeñas, viejas o recientes? Esas heridas están allí adentro, por los recuerdos dolorosos, por las experiencias traumáticas de nuestro pasado, por nuestros fracasos, por nuestros errores, por el amor que nos negaron, por lo que no pudo ser. Quizá con nuestra mente le quitamos importancia a esas cosas, pero nuestra afectividad sigue sufriendo por esas heridas. El Espíritu Santo puede entrar en nuestro interior y es capaz de sanar esas heridas. Mostrémosle lo que nos duele, digámosle lo que sentimos e imaginemos que se derrama como bálsamo, que cubre y cicatriza, que pasa como caricia suave que cierra las heridas con cuidado y con ternura. Él lo está diciendo: yo soy el que te consuela. Las colinas se moverán, pero mi amor no se apartará de tu lado. Yo mismo apacentaré mis ovejas, curaré a la herida y reconfortaré a la enferma. De esta manera nos estamos presentando una vez más, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, nos estamos presentando desde Radio Fe Latina para compartir nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, alto en las preocupaciones y las ocupaciones cotidianas que tenemos, que todos humanamente tenemos, como para poder adentrarnos en el misterio de la palabra, esa palabra que va seguramente a marcar los pasos a seguir, el camino que tenemos que tomar. Jesús nos ha enseñado: yo soy camino, verdad y vida. Esa palabra a la cual hay que acercarse, máxime en estos tiempos tan violentos, esto de la pandemia que se va pero está, que llegó para quedarse, que se va pero no se va. Este intento tan criminal, tan irracional, tan brutalidad de un conflicto bélico a esta altura del partido, en este siglo XXI, tan lleno de contradicciones y de incoherencias por el ser humano, esas luchas tan inentendibles por el poder, por el tener, y precisamente la palabra viene a mostrar todo lo contrario, viene a mostrar que no hace falta el poder, que no hace falta las riquezas, que no hacen falta tantas cosas que ambicionan los seres humanos, que como seres humanos ambicionamos, y no son verdaderamente lo importante, ni muchísimo menos. La palabra del Señor, en este tiempo que estamos comenzando, la Cuaresma, un camino de preparación, de purificación para la Semana Santa, para la Pascua, para el gran júbilo que significará vencer a la muerte con la resurrección de nuestro Señor. La Cuaresma, decíamos, es un tiempo propicio, aunque muchas veces quienes hacemos estas cosas repetimos permanentemente un tiempo propicio, y todos los tiempos son propicios: Cuaresma, Navidad, tiempo durante el año
todos y cada uno de los días son propicios porque el Señor renueva su llamado y renueva su invitación todos y cada uno de los días de nuestra existencia. Los tiempos estos que estamos comenzando a vivir de la Cuaresma, entonces, son propicios para acercarnos y adentrarnos en el misterio de la palabra y ver qué nos dice el Señor en este tiempo, qué nos dice el Señor en estos tiempos, que pueda cicatrizar esas heridas desde el amor que sale en sus palabras y nos pueda ayudar a ponernos de pie. La propuesta usted la está conociendo, es compartir los textos que la liturgia nos está proponiendo para este domingo. En la ocasión, primer domingo de Cuaresma, 6 de marzo de este año 2022, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él, hasta el momento oportuno. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este primer domingo de Cuaresma 2022, 6 de marzo. Sobre este texto van a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, que seas junto con Silvia Patricia tan importante en la operación técnica, que seas bienvenido, que sean bienvenidos. Un gusto compartir este segmento de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián, como de costumbre, a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, el Espíritu Santo del Señor nos ilumina y nos muestra cosas que, bueno, habitualmente no vemos, a veces y muchas veces, casi siempre, porque no podemos verlas, porque nuestra mirada espiritual parece que está entenebrecida, y está entenebrecida verdaderamente. Estaba mirando acá estas acotaciones que acabas de hacer a propósito del miércoles de ceniza. Fue el miércoles, ¿no es cierto? Claro, que miércoles próximo pasado, hace un par de días atrás. A partir de este miércoles pasado comenzó el tiempo precuaresmal, y el primer domingo de esta cuaresma va a ser este de hoy precisamente. Vamos a ver en él entonces las lecturas que corresponden a las tentaciones de la que hace objeto a Jesús el diablo, siguiendo su característica. Vamos a acotar algo inicialmente, a propósito de lo que estabas comentando, Fabián. El diablo no cree, el diablo no ama. El diablo es un ángel, es un querubín de luz, tiene el sumo conocimiento, pero no ama.
Y como no ama, no conoce a Dios en el amor. No conoce a la creación de Dios en el amor. No ama al hombre, pero lo evalúa. Así como quien diría, viste que muchas veces queremos hacer ciertos exámenes de la palabra y nos vamos en intelectualismos teológicos y nos apartamos del misterio. Y eso muchas veces es el riesgo. Hay que volver al misterio. Porque la palabra de Dios y la vida es misterio precisamente. Es el misterio oculto desde tiempos y edades y que ahora es revelado a los santos por el Espíritu de Dios. Para eso vino Dios a nosotros. Primero a revelarnos la palabra, el Señor dice, y después a encarnar esa palabra en Él. Él es la palabra de Dios encarnada en el hombre Jesucristo. Y nosotros tenemos que seguirlo y para eso necesitamos también encarnar esa palabra. Bueno, y entonces uno diría, ¿somos hombres? ¿Varones y mujeres? Sí, pero hay algo más que hombre acá. Y esto es lo que el diablo mira y ve en Jesús cuando Jesús va al desierto a padecer las tentaciones, luego de ser bautizado en las aguas del Jordán por Juan el Bautista. El Espíritu lo impulsó al desierto. Ahí fue tentado durante 40 días. Ahora, ¿por qué costado atacó el diablo acá? Porque el diablo no cree que el hombre puede adorar a Dios. No cree que el hombre puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque es carne. Y la carne es muerte. Y se lo demostró a Adán eso. Y creyó demostrárselo a Dios también. El hombre no te sirve, no te puede adorar y alabar. Pero Dios dice que sí, porque lo hizo imagen y semejanza suya. Y Dios se lo va a demostrar también. Y acá comienza el gran conflicto. Un conflicto que es desde tiempos eternos. Y que se manifiesta precisamente en aquel que es el centro y el objeto del conflicto, el hombre. El primero fracasó, cayó. Ahí se relamió el diablo, le dio resultado. Comió de la mentira, comió de su polvo, de su carne que quedó caída en fracaso, pecado y muerte. Pero hay algo más que carne en el hombre. No olvidemos que Dios insufló en sus narices, en el hombre que hizo del barro, del polvo, en el Adamá, aliento de vida, y vino a ser alma viviente. Y ese carácter espiritual del hombre es lo que envidia el diablo, este querubín de luz. No lo ama, porque su característica no es amar. Por eso decimos que no conoce a Dios, ni conoce a la creación de Dios, ni ama a Dios, ni ama al hombre. Claro, el hombre puede ser una víctima fácil en sus manos. Pero, por supuesto, como vemos tantas veces en el Evangelio, cuando los demonios oían la voz del Hijo del Hombre, huían. A Dios le teme, claro, porque no lo ama. Bueno, y acá, cuando aparece Jesús, que viene al desierto, y lo tiene en la mira, como quien dice, ¿no? Ve un hombre. Bueno, a este lo voy a tentar, claro, igual que al Adán. Pero le llama la atención como 40 días y no tiene hambre. Este es más, acá hay algo más que hombre, dice. Bueno, llegaron 40 días, estuvo Jesús en el desierto, y en el día 40 tuvo hambre, y entonces se acercó el diablo. Y esta es la primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿Y qué le contesta Jesús? Porque usa la Escritura el diablo también. Pero fíjate de qué modo torcido la utiliza, ¿no es cierto? Uno dice así, la usa la letra, la usa según un entendimiento ingenuo, no conforme al Espíritu, porque fue escrita espiritualmente y debe entenderse espiritualmente la palabra del Señor. Espiritualmente desde el amor de Dios, claro, que no está depositado en todos, pero no lo acepta el diablo. Entonces, ¿qué hace? Lee literalmente, estas piedras se conviertan en panes. Está escrito, le dice Jesús.
No solamente de pan vive el hombre. En Mateo dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivimos, porque esa es la vida. Bueno, fracasado este primer intento, vemos aquí que el diablo lo va a llevar después a un lugar más alto. Y ahí le va a hacer una oferta mucho más tentadora, para el hombre muy tentadora. Fíjate, el hombre que busca los bienes de este mundo, que busca la posesión de esos bienes, y cuanto más bienes y más poder tiene, bueno, más festeja su éxito. Es un hombre que brilla en el mundo, es un hombre que tiene todo a su servicio, tiene el poder del dinero, tiene todo aquello que el diablo le muestra. Le muestra y además afirma que le ha sido dado a él, que es mentira, no le ha sido dado a él. A él le ha sido nada más dado que la vida, y la usa mal. No la usa para la vida propia ni la vida del otro. Y usa mal de los bienes también. Está dando lo que no le pertenece, lo hace para tentar, porque tampoco lo piensa dar, y le hace esta oferta a Jesús. Le dará todos esos bienes por un solo acto de adoración. Que se postre, que se incline delante de él y le rinda la alabanza, un acto de adoración. Pero está escrito, le dice Jesús. Ahí acude el Señor a la Escritura. Solamente al Señor tu Dios adorarás y le rendirás culto. Segundo fracaso del diablo. Vamos al tercero, 3, siempre el número 3, ¿no es cierto? Esa totalidad que la vemos claramente y está mostrada en la resurrección del Señor. Porque a partir de ahí somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Resucitamos en el Señor y por el Señor. Entonces vemos todo con los ojos de la fe que cree en Cristo resucitado, claro está. Lo lleva a Jerusalén, me acaba directamente a Jerusalén, y en el alero del templo lo ubica y le invita a que se tire. Tírate hacia abajo, total está escrito, dice, sí. Vendrán los ángeles del Señor y evitarán que tu pie tropiece en piedra. Te van a custodiar, te van a cuidar, te van a salvar. A ver, tírate. Y acá viene algo que Jesús pone de manifiesto, siempre pone de manifiesto y siempre va al punto neurálgico del tema. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Lo peor que podemos hacer es tentar a Dios. Muchas veces lo hacemos, consciente o inconscientemente, a ver, con más inteligencia a veces, con más ingenuidad en otras. Pero tentar a Dios no. Tentar a Dios es un grado de nivel de desconfianza del poder del Altísimo que merece la sanción. Dios lo sabe solamente, no lo vamos a juzgar nosotros, pero esta es la más grave de las tentaciones. Bueno, no tentarás al Señor tu Dios. Se va el diablo, fracasó, no pudo. Pero esperó otra ocasión, fue a buscar una ocasión más propicia. ¿La va a encontrar? Sí, la va a encontrar, Fabián. ¿Sabes cuándo la va a encontrar? En el momento en que el Señor va a ser crucificado, ahí se va a presentar. A ver si ahí se achica el Señor, en el momento de la muerte. Adelante, Fabián. Bien, a ver, estás hablando del diablo. Lucas se refiere al demonio. ¿Estamos hablando del mismo, de lo mismo? Y si el diablo o el demonio no aman, como afirmaste ratito atrás, quiere decir que por la contraria, si no ama, es que odia. Y acá se ve el odio del diablo. El diablo, dijimos, aclaremos esto, los ángeles de Dios, vamos a hacer una clasificación así rápida. Hay ángeles buenos, obedientes, y hay ángeles malos, desobedientes. Los ángeles buenos son los serafines. Los ángeles que no tienen tal condición son los querubines. No todos, algunos. O sea que la primera jerarquía angélica está constituida por 3 coros: serafines, querubines y tronos. Bueno, el segundo después de los serafines son los querubines. Dijimos, tienen la plenitud del conocimiento,
pero no aman. Y sin amor es imposible agradar a Dios. Dios es amor. Si no es por amor, si no lo hago por amor, nada me alcanza. Bueno, no le alcanza todo su conocimiento al diablo. Estamos diciendo diablo. Diablo es el príncipe de los demonios. Los demonios son todos espíritus del mal, espíritus de error, espíritus que niegan a la creación de Dios, que niegan al hombre, que saben que Dios existe, sí, sin duda. Fueron creados por Dios también. Fueron creados buenos, pero se alejaron, desobedecieron por causa del hombre. No lo vamos a analizar ahora, Fabián. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se nota la lucha entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus demonios. La lucha en los cielos. ¿Quién prevalece? Miguel y sus ángeles. Y es echado abajo, a tierra, el que lucha contra Dios, el que quería devorar al varón que estaba por ser dado a luz por la mujer, ilustrada en ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Echado abajo en la tierra. Aquí abajo en la tierra el diablo encuentra que tiene su poder y lo demuestra. Vos fíjate de qué manera está haciendo su oferta, ¿no es cierto? El pan literal, los reinos del mundo, el poder de los bienes temporales, las pruebas así para tentar a Dios, con muchos que, sí, muchas veces algunos cristianos ingenuos quieren ver de pronto de parte de aquel que afirma el poder de Dios por la fe, que haga un milagro, ¿no es cierto? Un acto de magia, a ver, qué sé yo, que camine por el aire, que dé vuelta alguna cosa que es fija, que mueva una montaña. No es eso. Eso es un macanazo, es una ingenuidad. El milagro, el prodigio es otra cosa. Pero el diablo engaña, sin embargo. Con esas maniobras engañan, no a Jesús, que está pleno del Espíritu Santo. No olvidemos que el hombre Jesús venía al desierto luego de ser bautizado por Juan el Bautista, que lo reconoció como el Mesías de Dios, y ser pleno del Espíritu Santo que recibió en el bautismo. Nosotros, los miembros de la Iglesia, recibimos también el Espíritu Santo, pero antes de ser Iglesia somos todavía víctimas fáciles en manos del diablo. Entonces a nosotros nos puede tentar y nos va a tentar y nos está tentando, y aún estando con el Espíritu Santo y miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, va a acentuar las tentaciones, porque no le interesa hacer caer al que ya está caído, le interesa hacer caer al que no está caído, al que ha sido levantado por la fe. Bueno, todo esto lo vamos a comprobar, pero lo vamos a comprobar en la vida concreta, Fabián. Nosotros decimos, conocemos a Dios. Mira, si no vivimos, si no encarnamos esta palabra, no lo conocemos, lo leímos nada más. Pero conocer es otra cosa. Bien, mencionaste recién en varios pasajes, y nos parece atractivo porque además forma parte de este texto. Usted está escuchando desde Radio Fe Latina, nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Está escuchando al señor Miguel Carreras explicar el texto que la liturgia nos está proponiendo para este primer domingo de Cuaresma, que pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. ¿Cuándo tentamos a Dios? Mencionaste un término, aún consciente o inconscientemente, ¿sí? Cuando nosotros, los que por ahí estamos con entusiasmo intentando escuchar y seguir tus reflexiones, tus enseñanzas, Miguel, cuando tentamos a Dios y por ahí no nos damos cuenta, ¿sí? Lo hacemos inconscientemente, porque uno podía pensar en este caso que, de acuerdo al Evangelio de Lucas, es el demonio el que tenta al Señor. Pero vos decís que también lo hacemos nosotros, ora consciente, ora inconscientemente. ¿Cuándo lo hacemos, Miguel? Y lo hacemos muchas veces, Fabián, Inclusive, fíjate vos, yo te diría mismo en la oración. Tenemos la costumbre los cristianos de orar.
Ahora ahí tiene, sí, Dios es el único que juzga y lo hace desde la misericordia, precediendo a su justicia, y obviamente sabe el error nuestro, ¿no es cierto? Pero muchas veces nuestras conductas y nuestras palabras son tentación, desconfianza del poder de Dios. Hay un pasaje por ahí de la carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, cuando éste dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. A veces pedimos mal. Pedimos cosas como desafiando a Dios. ¿Qué es pedir mal? ¿Cómo desafiando? ¿Que me dé la mujer más linda? ¿Que me traiga el auto 0 kilómetros que aún no ha salido a la venta? ¿Que me permita vivir en la mansión más lujosa que se conociere por estas latitudes? ¿Qué es pedir mal en este caso puntualmente hablando, Miguel? Y eso es pedir mal también, por supuesto. Pedir mal, por ejemplo, yo le puedo pedir a Dios que gane Boca. Y si no gana, desconfío, como le pedí al Señor. Y le pido al Señor cosas que el Señor no hace ni me da. Pero lo que le pido, ¿es conforme al Espíritu Santo que recibo? ¿O le pido muy humanamente, demasiado adámicamente? ¿Me va a dar Dios esas cosas? No me las va a dar porque sabe que no son buenas para mí. Saben que no son vida. Y lo que yo preciso es la vida que viene del Señor. Pues fíjate que también dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, cómo pedir muchas veces no lo sabemos, pero el mismo Espíritu de Dios pide por nosotros con gemidos inefables. Cuando Dios ve la intención, ¿no es cierto?, en el peticionante, el Espíritu, Dios le pide a Dios, por así decirlo, por nosotros. Pero muchas veces pedimos, y ahí viene la tentación, cosas a Dios que tienen que ver con cosas que no son precisamente las que Dios nos da o quiere darnos. Aquí, por ejemplo, suponete, ¿qué le ofrece el diablo al Señor? Y le ofrece todos los reinos de este mundo, ¿no? Lo necesitaba Jesús, le ofrecía algo que necesitaba, porque por ahí muchas veces nosotros le ofrecemos al otro algo que está lejos de su necesidad. Le ofrecemos pan y por ahí necesita un vestido, le ofrecemos un vestido y por ahí necesita pan, le ofrecemos un vaso de agua y por ahí lo que necesita es un abrazo, una palabra de aliento, de contención, de afectividad, de cercanía, ¿sí? Necesitaba esto que le estaba ofreciendo el demonio. Jesús lo necesitaba realmente. ¿Y a dónde lo ve a Jesús el diablo? ¿A dónde lo está viendo? Lo está viendo en el desierto, no lo está viendo en una lujosa mansión, no lo está viendo bien vestido, no lo está viajando en un auto último modelo, lo está viendo necesitado, lo está viendo con hambre. En una situación de carencia. Totalmente, claro, sí, en un desierto. En el desierto no hay vida, el desierto es un lugar de paso que debe transcurrirse rápidamente, salir del desierto. En el desierto hay piedras nada más. En el desierto está la pobreza, por así decirlo, algo de lo cual debe uno salir para ingresar en otro lugar, y está aprobado, sí, ilustrado tantas veces en la Escritura, y es una de las ilustraciones centrales. El pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, sí, la peor situación, y va a la mejor, la tierra prometida, pero tiene que atravesar el desierto. Vaya pruebita, nosotros mismos, los cristianos, salimos del mundo, es la intención, sí, de un mundo que es ilustrado también por Egipto en la escritura del Antiguo Testamento, pero tenemos que transcurrir un desierto. ¿Cuál es ese desierto? Este que está acá ilustrado, este en el cual está Jesús precediendo a su tarea misionera, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos en este mundo y este mundo pasa a ser para nosotros, una vez que empezamos a conocer la riqueza que Dios nos ofrece, este mundo pasa a ser un desierto del cual tenemos que salir para ir directamente a recoger aquello que el Señor nos ofrece, que es vida, vida plena, vida feliz, vida eterna. Y todo lo que padecemos en este mundo
está justamente parafraseado en esta estar del Señor 40 días todo el tiempo en el desierto, donde permanentemente es tentado, así como somos tentados nosotros permanentemente mientras estamos en este mundo. No pensemos que no somos tentados, Somos tentados muchas veces, de muchas maneras, muy sutiles, muchas veces caemos. Y muchas veces caemos mal, para no levantarnos. Y hay que, si el Señor no nos sostiene, ¿qué decimos en el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación. Quiere decir que mientras estamos en este mundo, y esta es la oración que nos enseñó Jesús, que tiene vigencia plena en este miércoles de ceniza que hemos recibido la impresión de la misma, ¿no es cierto? Recordad que los 3 pilares cuaresmales, ¿cuáles son? Oración, limosna y ayuno. Entonces, oración, apelación a Dios permanentemente. ¿Y qué pedimos? Estamos en el desierto, estamos en el mundo. Perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Muchas cosas. Acá hay que pedir todavía, porque no tenemos. En el desierto no hay lo que necesitamos para vivir. Tenemos que salir de ese desierto. ¿Es una prueba? Es una prueba, sí. Pero ¿hay alguien que nos asiste? Sí, aquel que invocamos desde el principio. Padre nuestro que estás en el cielo. Bien. Santificado sea tu nombre. ¿Santificamos el nombre? ¿El nombre de quién? ¿Dios tiene un nombre? Dios es persona, es un ser inteligente, dotado de voluntad y memoria. A Él apelamos. Venga a nosotros tu reino. Eso pedimos. Hágase tu voluntad. Se hace la voluntad de Dios en la tierra, en nosotros, como en Él mismo, como en los cielos, como en el amor pleno, en la vida definitiva. Todavía no, todavía estamos en el desierto, en el mundo. Tenemos que pasar por este desierto para ir de este mundo a la plenitud de la vida. Pero mientras tanto es una prueba esta. En el desierto no es una vida fácil. Todos los cristianos lo podemos comprobar. Todo aquel que hace la verdadera experiencia encarnando la palabra, viviendo esa palabra y reinando. Reinando es sirviendo. Siempre es el reino del servicio. A veces no nos gusta eso, a priori no nos gusta. A priori podemos decir, a mí déjame tranquilo, yo estoy bien así. Por eso que entonces, estas figuras que nos propone el Evangelio, la Escritura en general, bueno, son propuestas que realmente ponen a prueba nuestra fe. Y son necesarias para eso. Son necesarias porque así la fe se va consolidando, solidificando y nos va robusteciendo y hacer que nuestro paso vaya siendo más seguro. Pero hay que trasladarse, hay que caminar, hay que seguir adelante todo el tiempo que estemos en esta existencia terrena, temporal, hasta salir del mundo, hasta salir precisamente de este cuerpo mortal en que estamos, ¿no? Salir de la mortalidad, ingresar definitivamente en la eternidad. Acá tenemos el anticipo, sí, por lo que vemos que Dios nos da, que hace en nosotros, como todo lo que pedimos en el mismo Padre Nuestro, en nosotros, claro. Después, si vivimos verdaderamente la palabra, si encarnamos la palabra, se va haciendo y nos va transformando en aquello que el Señor hace finalmente de cada uno de los suyos. Un verdadero hijo. Recordemos de paso, Fabián, ya que estamos, limosna y ayuno también, ¿no? Decimos... Claro, pilares cuaresmales. Bueno, ¿ayuno de qué? Ayuno de envidia, oración, ayuno, penitencia. Ayuno, limosna y oración. Ayuno de envidia, ayuno de avaricia, ayuno de ira, de cólera, ayuno de todo aquello que llamamos pecados capitales. No nos quedemos solamente con no comas esto porque esto hay que comerlo, no. Ayuno de obras de la carne caída, eso es lo que hay, ayunar en serio. Y limosna, darnos a nosotros mismos. El reino de los cielos es el reino del servicio. Darnos con lo que damos. Hay que aprender muchas cosas, Fabián, que están en contra de la criteria del impulso humano inicial, digamos, que hemos heredado de Adán. Entonces nosotros queremos algo que el diablo bien sabe, porque él mismo, podríamos decirse que lo instituyó cuando hizo caer al hombre.
hizo comer del árbol, ¿viste? Y si nos nutrimos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, nos vamos a basar excluyentemente en nuestros propios diseños, proyectos, en nuestros propios criterios, alejados de los de Dios. Fundamentalmente, y dicho en un solo término, alejados del amor de Dios. Y hay que retornar a eso, porque si no, nos quedamos todavía en el polvo del cual hemos salido. Y al polvo volveremos si no volvemos al amor de Dios. Muy bien, hasta aquí el señor Miguel Carreras en este primer segmento desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Un merecido descanso para Miguel, y trabaja Silvia Patricia en la operación técnica de la mano de Antonio Alcalde. Nos trae la música que ilumina este segmento, que ilumina todo esto que está reafirmando Miguel. La música entonces, Antonio Alcalde, y nos ha llamado El Desierto. A Radio Fe Latina, este espacio, a la luz de la palabra. Antonio Alcalde interpretaba Nos ha llamado El Desierto, elegido para la ocasión con el buen gusto que comparte con nosotros Silvia Patricia en la operación técnica. Ingresamos en el segmento final, en estos minutos
minutos finales, pero tenemos más para disfrutar al señor Miguel Carreras explicando el Evangelio este próximo domingo, la pasión del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Estuviste hablando del desierto. A manera de ilustración, Miguel, cuando nosotros estamos en el desierto, ¿qué hacer con nuestro desierto? ¿Cómo atravesarlo y cómo salir del desierto personal de cada quien? A ver, el desierto en este caso puede tener alguna similitud con la cruz, puede ser sinónimo de cruz. Miguel, le escuchamos. Cuando transitamos el desierto llevamos la cruz al hombro. Recordad a Jesús, va a consumar la pasión y glorificación del Padre, ¿no? Va precisamente a donde va, a la crucifixión, lleva la cruz en el hombro, donde iba a ser crucificado, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que transitar este desierto. Recordaba que en alguna oportunidad, bueno, muchas a lo mejor, ¿no? Y más de uno, recordaba lo de San Agustín, cuando le preguntaron a propósito del tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo somos nosotros, dijo Agustín. Sí, el desierto somos nosotros también, podríamos decir. De una manera uno diría alegórica, metafórica, sí, pero en el sentido espiritual, no tan literario, más en serio. Sí, y el desierto somos nosotros. En tanto Dios no nos habita, Fabián, no nos habita de la manera en que nos habita cuando viene a nosotros a recuperarnos para llevarnos al lugar donde inicialmente pensaba instalarnos. Se frustró en Adán, pero no en Dios. Por eso viene Dios a recomponer aquello que se destruyó en Adán, por la desobediencia de Adán, por la acción del diablo. El diablo es el príncipe de los demonios. Los demonios son espíritus también, desobedientes a Dios, son ángeles, pero no llegan a la estatura, digamos, jerárquica del diablo, que es el padre de la mentira, ¿viste? Padre de la muerte, jefe de los demonios. Es el que preside esa columna de oposición, ¿no? Bueno, nosotros somos desierto, llevamos la cruz, y sí, a la luz por la cruz. Estamos hablando en este programa que se llama A la luz de la palabra. Bueno, tenemos que ir crucificando en ese madero que lleva al hombro el Señor, donde Él va a ser crucificado. Tenemos que ir crucificando ahí todo aquello que en nosotros tiene que desaparecer, tiene que morir. Es nuestra muerte lo que tiene que morir. Es nuestro quedar muertos en el desierto si no llegamos al otro lado, a la tierra prometida, vale decir a la vida eterna. Uno dice, bueno, muchas veces tenemos que crucificar, sí, sin duda. El sentido de la cruz es un sentido salvífico. Oiga, sí, porque Cristo muriendo mató la muerte. Y de esa manera mató nuestra muerte, sí. Estamos en muerte, de la cual nos quita el Señor. Sí, por la resurrección en el alma, en la fe, digamos, pero todavía no ha sido consumado. Todavía el Señor tiene que hacer en nosotros todo aquello que no lo hacemos sin Él y Él no hace sin nosotros, sin nuestra colaboración. Entonces, a llevar cada uno su propia cruz. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Hay una cruz personal, vos decís, claro, tenemos que llevarla, sí, porque tenemos que matar y crucificar, es lo mismo. En esa cruz que portamos nosotros, el peso a veces nos abruma, ¿no? El peso de una vida que nos resulta realmente dura. Pero el Señor está al lado, ¿eh? Cuando te caes, no nos dejes caer en la tentación, te sostiene, te contiene. De última teníamos que decir, para ser honestos, que el que lleva la cruz en nosotros es el Señor. Porque Él es nuestra vida, Él es nuestra fortaleza, Él es todo y en todos. Pero siempre que en Él tengamos depositada plenamente la confianza, la fe. Él no va a fallar. En todo caso fallaremos nosotros. Ahí está nuestro error. El pueblo de Israel
en la ilustración también del desierto, recordemos esto, lo mencionábamos recién, Fabián. Salió de Egipto, esclavitud, figura del mundo. Transitó el desierto, eran 40 días también. Tardó 40 años. ¿Por qué tardó 40 años? Un año por un día. Porque no mezcló fe con el oír de la palabra. Había oído, había recibido la ley de Moisés, no la cumplió. Es como nosotros recibimos la fe, vivimos en conformidad con la fe. Si no lo hacemos, nos quedamos en el polvo de donde salimos, muertos en el desierto, como quedaron muerta la generación de Israel que salió de Egipto. No llegaron a la tierra prometida, quedaron muertos en el desierto, no mezclaron fe con el oír de la palabra. ¿Quién llegó a la tierra prometida? Llegó una generación nueva, la que nació en el desierto y la que no tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto. Pero los adultos no llegaron. Vale decir, fíjate, el desierto hay que transcurrirlo, hay que transitarlo. Es este mundo. Este es el mundo de las tentaciones, este es el mundo de las ocasiones en el cual el diablo, expulsado de los cielos por la resurrección del Señor, hace su trabajo. ¿Y a quién va a perseguir? Bueno, a Jesús ya no puede. ¿Y queda a quiénes? ¿A quiénes persigue? A los que quedan de la descendencia. Y esa descendencia somos nosotros, los miembros de la iglesia. Y aquí está la persecución del diablo. Y aquí están las tentaciones. Y vaya qué tentaciones. Cada uno podría, ya que hablamos quizá en el orden personal, Fabián, vos lo insinuaste, cada uno contar las cosas que le acontecen y veríamos que sí, que más que menos nadie carece de tentaciones y muchas veces muy fuerte. Y de sensaciones y de, hechos que ocurren, que nos ocurren, que son muy duros de sobrellevar. Ahora, si confiamos en que está el Señor siempre y Él puede todo en nosotros, ahí tenemos siempre la contención y el respaldo. Si queremos simplemente contar con nuestras escasas fuerzas, ahí caemos. Bien, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Sí. A ver, de las orillas de un lago, del agua, del Jordán, al desierto, ¿sí? Vuelve a aparecer acá las diferentes manifestaciones geográficas, ¿sí? Eso por una parte. Y, a ver, Jesús lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu. Se menciona al Espíritu Santo y al Espíritu, ¿sí? A ver, ¿estamos hablando de lo mismo, Miguel? ¿O aquel es el que lo va a conducir, lo va a guiar y lo va a proteger en última instancia? Ese Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Nosotros creemos en un Dios uno y trino, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo que había recibido el Señor en el bautismo. Recordás que en el bautismo previo al desierto, en las aguas del Jordán, el Espíritu Santo en forma de paloma bajó sobre Jesús cuando emergía de las aguas bautismales. Y la palabra del Padre se oyó: este es mi Hijo, este es mi Hijo. Ahí, equipado con el Espíritu Santo, va impulsado por Dios, va al desierto. Es Dios el que va al desierto en Cristo Jesús, en el hombre Jesús. Pero bien, vos decís Espíritu Santo y Espíritu son el mismo. El Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recordemos estas palabras paulinas, de toda la Escritura. Vale decir, recibió el Espíritu Santo el Señor. Como hombre, Jesús, ¿su Espíritu dio testimonio con el Espíritu Santo? Sí, porque Él es uno con Dios. No deja de ser Dios, pero como hombre tiene que ser el modelo perfecto. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros por el bautismo, por lo cual somos hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo,
Nuestro espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios, se hace uno con el Espíritu de Dios. Recibe del Espíritu de Dios todo aquello que Dios quiere en nosotros. El Espíritu le da la forma al alma y el alma le da la forma al cuerpo. A ver, no sé si es claro. Nuestro espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios. Recordemos algo que mencionamos con alguna frecuencia, Fabián. En Isaías está, nos dice el profeta, palabras de Dios, ¿no? A ver, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes. Porque así como los cielos son más elevados que la tierra, mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. ¿Qué nos trae el Espíritu Santo? Nos trae los pensamientos de Dios, para ser obrados y poder transitar los caminos de Dios, que son celestiales, espirituales. Los caminos nuestros son otra cosa, son los que dictan nuestro espíritu cuando no tiene el testimonio del Espíritu Santo. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos de parte de Dios todo Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros, y da testimonio del Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo se alojan, habitan en nuestro corazón, por manera que todo Dios está en nosotros para hacer en nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Entonces, transitamos porque tenemos pensamientos nuevos, caminos nuevos. Nos alejamos del camino adámico que conduce a la muerte y transitamos el camino nuevo y vivo que conduce a la gloria, guiados precisamente por ese espíritu, siguiendo al guía, al pastor que es el Señor. Los pensamientos son de Dios. Por el espíritu. Sí. No, adelante. Por estar guiado. Vamos, adelante. Sí, vos, Fabián. Bueno, muy bien, gracias. Perdón por la interrupción, pero digo, porque me parece que venía a cuento. Por estar guiado Jesús por el Espíritu Santo es que se afirma en él y le responde frente a cada tentación. ¿Está escrito? Sí. Vos fíjate que uno diría, bueno, esto es experiencia concreta, ¿no? No es mera literatura, como literatura es muy buena, es palabra de Dios, claro está, pero recién si encarnamos, conocemos, vemos en nosotros lo que Dios hace, y de eso podemos dar testimonio, pues somos testimonio, ¿no? Que el Espíritu Santo opera en nosotros, sí, se hace en nosotros absolutamente veraz y comprobable cuando verdaderamente seguimos los caminos nuevos. Los caminos nuevos son los caminos espirituales, un pensamiento cambiado por la luz de la palabra, cambiado por la operación de Dios en nosotros, por el Espíritu que nos da, y cambiado finalmente de modo sustancial y definitiva por la plenitud de la vida que va manifestándose. Eso hay que vivirlo, hay que sentirlo. Quizá con palabras no se puede expresar de una manera definitiva, tenemos una precariedad en el lenguaje, Fabián, por eso decimos tantas veces que la palabra de Dios es inefable, es indefinible. No, el que define a Dios de alguna manera está haciendo, sí, algún intento, ¿no es cierto?, pero definir a Dios no, meter a Dios en un concepto no se puede. Sería mayor el concepto de Dios que Dios, y nada es mayor que Dios. El concepto es siempre mayor que lo que define. Dios es indefinible, hay que vivirlo. No solamente sentirlo, vivirlo. Por eso decimos, conocer la palabra es vivir la palabra. Eso recién es conocer. Y reinar en el reino de los cielos es servir. Recién ahí también, como lo hizo el Señor. El Señor nos sirvió hasta poner la vida y la vida por todos. Es darse, es darse con lo que damos, en plenitud, ¿no es cierto? Hay un pasaje, Fabián, vos que sos el experto en Biblia, fíjate vos, que está en este domingo. Grande el título, maestro, vamos. Pero en serio, Fabián, aquí por ejemplo, creo que en este domingo tenemos la lectura de Romanos 10. Claro, en el capítulo 10, ¿sí?
Carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 5 al 13. Moisés, en efecto, escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es, para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra del Señor, Miguel. Te alabamos, Señor. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Corazón y boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca, hablamos en la semana pasada. En la semana pasada hablamos. Claro, un corazón abundante es un corazón que cree para justicia, ¿no es cierto? Creer que el Señor murió y Dios lo resucitó entre los muertos es la base de la fe. Es la base de la fe la creencia en la resurrección de entre los muertos. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Poder de Dios. Dios que anida en nuestro corazón. Es un sentimiento interior. Es algo, estamos hablando del corazón espiritual, algo que está más allá, ¿no es cierto? Ilustrado, sí, por el corazón orgánico que le da vida al cuerpo físico. Pero es el corazón de la fe, ahí donde está Dios, en lo más íntimo de nuestro ser, habitando ese corazón motor de la vida. Creemos realmente, ahí está. Creemos que Cristo murió y que resucitó, que Dios lo levantó de entre los muertos. Y si lo creemos, porque lo vivimos, lo proclamamos, hablamos de lo que hemos visto, de lo que sabemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque si tú con tu corazón crees, dice Pablo, ¿qué cosa? Crees para justicia, y si lo confiesas con tu boca, lo confiesas para la salvación. Tiene que ser, testigo y testimonio el cristiano. La palabra de Dios, el testimonio de Jesús. Tenemos que ser testimonio de la palabra, por la conducta, porque con tu corazón crees para justicia. Pero tenemos que ser palabra de Dios también, con tu boca lo confiesas. Es para salvación. Ahora, por ahí probablemente en otro momento nos demos la posibilidad de debatirlo o de disentir o de profundizarlo más. Pero es paupérrimo, Miguel, es muy pobre y sin ser juez de nada ni de nadie, porque estamos nosotros involucrados también, no señalamos con el dedo a terceros ni mucho menos, sino que formamos parte del mismo asunto, pero es muy pobre, Miguel, la calidad del testimonio que damos como creyente. Digo, habida cuenta de cómo están las cosas, digo, lamento terminar de esta manera, ¿sí? Pero digo, me parece que tomando tus palabras, tendríamos que replantearnos en este tiempo de Cuaresma la calidad de nuestro testimonio, y si es verdaderamente posible llamarlo testimonio o es cualquier otra cosa, ¿sí? Y sí, Fabián, vos decís en este tiempo de Cuaresma. Claro, precisamente este tiempo es, digamos en términos así, a lo mejor más modernos, para una profunda meditación, ¿no es cierto?, de carácter espiritual. Sí, muchas veces nos da hasta temor examinarnos a nosotros mismos, ¿viste? Porque encontramos tanta basura dentro que realmente es para salir corriendo muchas veces, Y vos decís, flaco testimonio damos, sí, casi. Sí, la conducta es el testimonio, claro está, y la conducta que estamos viendo, no en este tiempo, no digamos que esto es ahora, ha sido siempre. No hay tiempos ideales,
El tiempo ideal es el tiempo que es rescatado, recuperado para la vida por el Señor y por el que está unido al Señor. Pero vos decís bien, es muy frágil nuestro testimonio, ¿eh? Conocemos poco, Fabián. Y conocemos poco porque uno dirá, porque el interés es precario respecto de lo que nos dice la palabra. Sí, no conocemos mucho la palabra, ¿eh? Y esto es fácil comprobarlo. Tenemos que ir más a la palabra de Dios, ¿eh? Está ahí la fuente, está para siempre. Pero si no la vivimos, si no la recibimos, bueno, el testimonio nuestro, lo que vos ves, es pobre realmente. Es muy pobre, es muy frágil, ¿eh? Habría que profundizarla mucho más. Muy bien, Miguel. Cada encuentro, que es un reencuentro, comenzamos de la misma manera. Cada encuentro terminamos también de la misma manera. Créeme que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, con nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de Radio Fe Latina. Que tengan el más hermoso y profundo tiempo de Cuaresma, que podamos encontrar lo que el Señor nos pide y quiere para nuestra vida y para nuestro prójimo, y si Él así lo permite, nos encontramos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel. Yo creo que sí, perfecto, Dios mediante, seguramente. Hay una cosa que se me ocurre ahora, en orden a las palabras tuyas de despedida, Fabián. Estabas hablando a propósito de la audiencia nuestra, que es numerosa, y nos gustaría, sí, realmente, lo hemos conversado en algún momento, la participación de la audiencia. Podríamos abrir una línea telefónica para que dejen ahí mensajes a propósito de lo que van escuchando, y en el próximo programa contestamos las preguntas y esas reflexiones. Muy bien, así lo iremos preparando, Miguel. Buena semana, que el Señor te bendiga, así los bendiga. Igualmente a vos, Fabián, y a todos los tuyos. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.